Muy buenas noches, compañeros. Vamos a adentrarlos un poco en el sistema electoral colombiano comparado con el sistema electoral de Perú. Vamos a citar directamente el libro de Vladimir Naranjo y podemos decir que en el sistema político los ciudadanos pueden intervenir de dos maneras. Una de ellas es mediante el sistema de democracia directa o por medio de la semidirecta, mismas que surgen de la colaboración entre ciudadanos y representantes. Mediante esta iniciativa popular, pues los ciudadanos pueden hacer que sus representantes se ocupen de ello. El principio de representación popular habla de la forma en cómo se deben elegir estos representantes, pues para que realmente cumplan con su función dentro del régimen democrático. En primer lugar, los ciudadanos son quienes deben elegir a sus representantes y esto deben pasar periódicamente y deben de ser libres sin la coacción o coerción de ningún medio o persona. Junto a este principio se desarrolló la teoría de que una representación directa resultaría caótica en los estados modernos y por eso surge la idea de que, como nos dice el libro, el elegido es el representante de la nación y de aquí nace el concepto de democracia representativa. Cuando hablamos de sufragio universal, podemos decir que es el más utilizado para la elección de representantes, mismo que es considerado y admitido en todas las democracias del mundo, con la salvedad de que los sistemas autocráticos, socialistas y tradicionalistas tienden a deformarlo. Por medio de este sufragio universal, los ciudadanos participan en la fijación de la orientación política nacional, eligiendo a los candidatos para cargos parlamentarios y políticos, es decir, le da la potestad al ciudadano de participar con su voto en procesos electorales. Ahora vamos a conocer las clases de elecciones. Elecciones para cuerpos colegiados. Están integradas por las asambleas departamentales, consejos municipales o juntas administradoras locales. Su periodo constitucional no es muy prolongado, no pasa de los 5 años. Elecciones presidenciales, integrado por un jefe de gobierno con un periodo de 4 años, elegido por los ciudadanos colombianos con derecho al voto, se realiza de manera secreta y son consideradas las elecciones de mayor interés y que despiertan opinión pública y coaliciones políticas. Elecciones para proveer otros cargos unipersonales. En estas, necesariamente la elección debe ser hecha por el pueblo. Comprende cargos como gobernadores, alcaldes o algunos jueces. Elecciones refrendarias o plebiscitas. Se usan en democracias semidirectas para casos específicos previstos en la Constitución del respectivo país. Elecciones de iniciativa popular. Se usan para sistemas de democracia directa y es aquí cuando los ciudadanos se pronuncian sobre temas que ellos mismos proponen. Sufragio universal. Este fue considerado en Colombia en la Constitución de 1853, pero no fue aplicado en dicha época. Ya para 1936 se suprimieron las restricciones que se tenían para ejercer el sufragio por razones económicas e intelectuales, pero manteniendo la disposición de que solo podría darse en varones mayores de 21 años de edad. De aquí surge el análisis de los sufragios restringidos que se desarrollaron en el mundo. El primero es el restringido por razones de fortuna, en el cual solo se permitía el voto a aquellas personas que paguen un censo electoral. También pueden existir restricciones hacia aquellos que no poseen propiedad. Lo anterior lo justifican aduciendo que son quienes tienen capacidad económica, quienes tendrán que soportar el peso de las decisiones gubernamentales. Existe a su vez el sufragio capacitorio, que es aquel que solo permite el voto a aquellos que tengan cierto nivel de instrucción. En Colombia, hasta 1936, se contempló un sistema mixto donde para ciertas elecciones se permitía el voto a toda la población, pero para ciertas otras, como representantes a la Cámara, se limitaba por sufragio capacitorio y de fortuna. Ya en la reforma de 1936 se contempló el sufragio universal sin restricciones. Aunque el sufragio universal no debía tener restricciones, el autor nos señala varias apreciaciones. Primero, limitaciones por sexo. En Colombia se aprobó el voto femenino hasta 1957 con una reforma plebiscitaria. Segundo, limitaciones por edad. En Colombia la edad mínima para votar eran 21 años hasta 1957, cuando se modificó a 18 años. Tercero, limitaciones por indignidad. Se limita para cualquier persona privada de la libertad.
Cuarto, limitaciones por raza. En Colombia nunca ha existido legalmente la limitación por la raza. Quinto, limitaciones por profesión. En Colombia se limita la participación por profesión a los militares. El artículo 219 de la Constitución Política de Colombia lo contempla. Sexto, limitaciones por nacionalidad. Solo es permitido el voto a los nacionales en un estado, para impedir la intervención extranjera en asuntos políticos. Séptimo, otras limitaciones se dan hacia los interdictos, mendigos, personas en quiebra, entre otras. Además, se da como castigo político. Sistemas de escrutinio. Sistema mayoritario, en donde quien obtenga la mayoría de votos ganará. Sin embargo, este no ofrece garantías de representación para las minorías. Sistema de representación proporcional o sistema mixto. Este es el sistema adoptado en Colombia, en donde se dividen el total de votos de una circunscripción validados entre los puestos que se elegirán. De cuántas veces quepa el coeficiente en las listas dependerá el resultado de las curules de los partidos. Sin embargo, la crítica a este sistema es que no hay una real representación, ya que el elector no conoce realmente al elegido y por tanto éste no está comprometido con ejercer realmente su tarea. Proceso electoral. En Colombia, la Constitución plantea el voto como un derecho, pero también como un deber, y lo relaciona con el también deber que tenemos los ciudadanos de participar en la vida política del país. El sistema mediante el cual se implementa el voto en Colombia se llama tarjetón, que surgió como respuesta a la papeleta en la cual se presentaban casos de corrupción. Y cabe resaltar que también está abierto a una posible votación computarizada. El proceso electoral está comprendido por unas fases. Primera, actividad preparatoria. Cada partido político está conformado por una campaña proselitista, generando así reuniones en recintos cerrados, encuentros con prensa, manifestaciones públicas, divulgación de propaganda, entre otros. En esta fase también tiene lugar la postulación de precandidatos a cargos gubernamentales y a corporaciones públicas. De igual manera se generan las listas de candidatos a cuerpos colegiados según el procedimiento establecido en cada partido. Segundo, convenciones partidistas. En esta fase se realizan los estatutos de cada partido conforme a las fechas en las cuales deben efectuarse las convenciones nacionales. Los delegados elegidos tienen derecho a asistir con voz y voto. Tercero, campaña electoral. En esta fase se utilizan todos los medios de difusión y propaganda, radio, prensa, televisión, manifestaciones públicas, banquetes, afiches, pancartas, entre otros, donde se invierten grandes sumas de dinero, tiempo y energía. Los candidatos se dedican en esta fase a recorrer el territorio y a presidir reuniones y manifestaciones en busca del voto de confianza de la comunidad. Cuarto, votación. En esta fase, las campañas electorales deben terminar con prudente antelación al día de elecciones, con el objetivo de dejar al ciudadano un margen de reflexión para tomar la decisión que más se ajuste a su gusto. El gobierno que se encuentre en curso debe garantizar la transparencia de dichas elecciones con el fin de que este voto sea personal, libre y secreto. Voto personal. Hace referencia al estrictamente individual. Voto libre. Esto quiere decir que al momento del ciudadano acercarse a las urnas, debe estar libre de todo tipo de presiones para que pueda sufragar a conciencia y como desee. Y voto secreto, es decir, que nadie está obligado a decir cómo, por quién va a votar o ha votado. El tarjetón es entregado directamente por la Registraduría General de la Nación en su punto de votación asignado. Quinta fase del proceso electoral. Escrutinio y proclamación. Esta fase se divide en varias etapas. La primera de ellas es el escrutinio de mesa.
el cual se realiza una vez sea cerrada la votación, mismas que se abren públicamente por los jurados para iniciar el conteo de votos. En caso tal de que existan votos superiores a la cantidad de votantes registrados en la mesa de votación, se debe anular el excedente. Al finalizar el conteo de cada candidato, se levantará un acta, misma que debe ser firmada por todos los jurados de la mesa y entregada con la urna que contiene los votos emitidos a la autoridad electoral competente. En la segunda etapa tiene lugar el escrutinio regional por departamentos, mismo que hace referencia a estados o secciones efectuando con base en las actas del escrutinio municipal o local. Finalmente, se hace el escrutinio nacional, con base en las actas de los escrutinios regionales, a los cuales les corresponde hacer la proclamación oficial de los elegidos por parte del Consejo Nacional Electoral. Sufragio en el ordenamiento constitucional colombiano. En la Constitución de 1886 se establece en el artículo 179: el sufragio se ejerce como función constitucional. Ya para la Constitución Política de 1991 se establece: el voto es un derecho y un deber ciudadano, artículo 258. Esta disposición debe concordarse con el artículo 95, numeral quinto, que señala entre los deberes de la persona y del ciudadano participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Aunque en la Asamblea Constituyente del 1991 se propuso la implantación del voto obligatorio en Colombia y en diferentes oportunidades se han presentado propuestas en este sentido, tanto a nivel legislativo como de la opinión pública, aún no se ha concretado dicha propuesta. Sin embargo, las normas constitucionales antes mencionadas dan pie para que en un futuro se establezca de obligatoriedad del Ahora sufragio, como conoceremos un existe ya poco en sobre el muchos sistema países del electoral mundo. peruano, pero antes iniciaremos dando una pequeña introducción sobre el concepto de Estado en el Perú. El artículo 43 de la Constitución Política de 1993 define a la República del Perú como democrática, social, independiente y soberana. La podemos definir como república, ya que implica el cambio de autoridades elegidas cada cierto y determinado tiempo, y es mediante la intención de ciudadanos que se emana el poder. La definimos como democrática representativa, ya que son los ciudadanos los que participan en la elección de estas autoridades, mas no son los electores quienes toman las decisiones de manera directa, sino que es mediante la elección de sus representantes para que tomen las decisiones en su nombre. Del mismo modo, la consideramos soberana, ya que el Estado es el nivel más alto de poder nacional y nada ni nadie está por encima de este. La consideramos independiente, puesto que no se encuentra subordinada a otro Estado. Por último, y no menos importante, debemos saber que el poder está dividido en tres ramas: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ya sabiendo todo esto, podemos reconocer al sistema electoral peruano como un sistema presidencialista, donde son los electores los que escogen el Congreso y el presidente mediante votación. Este último es quien ejerce como la cabeza del poder ejecutivo. Se celebran elecciones cada 5 años. El presidente no responde directamente al Congreso, pero sus ministros sí pueden ser interpelados o removidos por el propio Congreso. El sistema electoral peruano presenta dos características muy importantes. La primera: existe la posibilidad de una segunda vuelta electoral si ningún candidato supera el umbral del 50% de los votos totales en primera vuelta. Y la segunda es que la Constitución Política, en su artículo 31, contempla el voto ciudadano de carácter obligatorio, desde la mayoría de edad hasta los 70 años, y de carácter facultativo a partir de los 70 años y un día. La Constitución del Perú considera a partir de los 18 años la mayoría de edad. El voto es obligatorio
ya que se contempla como una mayor transparencia y garantía de democracia en el país, al generar mayor participación. El sistema electoral está constituido por tres importantes instituciones: el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación Civil. Siguiente, vamos a conocer un poco y de manera más detallada estas tres instituciones. El primero, el Jurado Nacional de Elecciones. Este es un tribunal encargado de los asuntos electorales y que dentro de sus funciones se encuentran: generar un control directo sobre las campañas y los candidatos, custodiar todos los registros electorales, velar por el sano desarrollo de las elecciones y proclamar los resultados de las elecciones. Segundo, se encuentra la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Contemplan las siguientes funciones: organización de todos los procesos electorales, la elaboración de cédulas de sufragio y la entrega de actas y de material electoral a lo largo y ancho del territorio. Ya por último, el Registro Nacional de Identificación Civil cumple dos funciones bastante importantes: la inscripción y actualización del padrón electoral o las personas aptas para votar. Y por último, el registro del DNI o documento de identidad. Existe una gran variedad de partidos políticos. En base al último reporte registrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se encuentran debidamente inscritos alrededor de un total de 25 partidos políticos. Ya para finalizar, la Constitución Política de 1993 contempla la existencia de varios mecanismos de participación ciudadana, como lo son las consultas, los referendos, las revocatorias de mandatos, la rendición de cuentas y, por último, los presupuestos participativos.